¿Qué tal, amigos de Culturarte? Bienvenidos una vez más a Miércoles de Leyendas. Recuerda darle like y compartir para que más personas puedan escuchar las leyendas cholleras. El día de hoy les presentamos El Confesor, escrita por Cecilia Ochoa. Como en muchas vacaciones, nuestros padres solían mandarnos a su pueblo natal, al rancho de los abuelos, para que aprendiéramos las labores del campo, o como siempre nos decían, para que nos hiciéramos hombrecitos. A otro día de la salida de vacaciones largas, partíamos en una corrida a la calera, mis primos Nacho, Juan y yo. No puedo negar que nos emocionaba esa edad en que despertábamos a la adolescencia. Fuera de la levantada a oscuras aún para darle de comer a las vacas, limpiar los corrales y que la luz del sol nos agarrara sacando las gallinas y cortando la hortaliza que más tarde iría el abuelo a vender al pueblo. Nos encantaba recorrer veredas a ranchos abandonados, el cementerio y ese pueblo que parecía existir desde principios de la creación. Entre trabajo y aventura, pasamos los mejores años de la adolescencia. Bueno, a excepción de la última vez que fuimos solos, donde vivimos un hecho que marcaría nuestra creencia en el mundo de los espíritus. Era un viernes, y desde un día antes planeamos levantarnos antes que el abuelo nos despertara. Nos organizamos para agilizar las labores y tan presto como nos habló la abuela, corrimos a desayunar. Descansamos un poco y luego pedimos permiso para ir al río a echar clavado. A la abuela le pareció buena idea y nos preparó unos tacos de lonche, pero antes de despedirnos, nos hizo prometer que regresaríamos temprano antes de oscurecer, sin desviarnos directo a casa. Lo hicimos y salimos en franca carrera para ver quién ganaba el primer clavado. Fue una tarde maravillosa, inolvidable. Nos bañamos, jugamos y luego de comer el lonche nos tendimos en la hierba bajo el sol para secarnos un poco. Platicamos de todo, de las chicas en la escuela que empezaban a resultarnos muy atractivas, de la dureza del abuelo que no perdonaba la holgazanería y de las recomendaciones excesivas de la abuela de no circular a oscuras por aquellas veredas prolongadas y polvorientas. Y en eso estábamos cuando a mi primo Nacho se le ocurrió ir a dar una vuelta al antiguo panteón del cual nos había dicho la abuela ya habían cerrado, para abrir otro en la parte sur del pueblito en un terreno mucho más amplio. Nacho sugirió que sería bueno ver quiénes eran los últimos difuntos en el panteón viejo. Obvio, advertimos que no teníamos mucho tiempo, pues la abuela nos había hecho prometerle que regresaríamos temprano. Así que decidimos levantarnos y echar a andar para poder regresar a tiempo. No sé qué vereda tomamos, pero el camino se alargó un poco más de lo previsto, ante lo que Juan sugirió que mejor nos fuéramos directo al rancho. Pero Nacho y yo nos burlamos de él y decidimos como tremenda mayoría continuar. El panteón tenía una barda de adobes y un portón de 2 hojas más oxidadas que fierro en el mar. Así que juntamos unas piedras y a modo de escalón trepamos la barda y bajamos sobre una lápida, la cual nos serviría a la hora de salir. Aún había claridad, así que avanzamos entre las tumbas buscando las más recientes, pero nos llamaban sobremanera los epitafios con nombres y fechas de fines de 1700, de 1800 y hasta mediados de 1900. No eran tumbas sofisticadas, eran lápidas sencillas, acaso alguna con un ángel o un obelisco en memoria de aquellos huesos que ya nadie visitaba. De pronto, nos detuvimos en seco. Al fondo, entre las tumbas, vimos a un hombre de espaldas, y entre susurros nos preguntamos quién podría ser, pues el portón estaba cerrado, lo que nos llenó no de miedo, sino de terror puro. Nos agazapamos y seguimos observando para darnos cuenta que se trataba del párroco, pues portaba una sotana negra hasta los tobillos. Caminaba un poco y se detenía. Parecía conversar con alguien, a quien no lográbamos ver. Se veía que movía sus manos y luego lo vimos dar como la bendición y caminar a otra tumba, donde hacía lo mismo. Parecía conversar, escuchar y dar la bendición. Y en eso estábamos cuando de repente giró sobre sus pies como para dirigirse a una lápida a sus espaldas, lo que llenos de temor nos hizo alzarnos y emprender una carrera hacia la tumba por donde habíamos entrado.
Brincamos la barda con una agilidad que no sabíamos que teníamos y corrimos sin detenernos, llegando al rancho prácticamente a oscuras y con una llovizna que había sacado a los abuelos a la entrada, ya preocupados por nosotros. En cuanto nos vio, la abuela alzó sus manos al cielo dando gracias, mientras mi abuelo, con una vara, nos daba la bien entrada a la casa por desobedientes. Ya dentro de la casa, la abuela nos ofreció la cena, un bolillo con frijol y una taza de chocolate caliente, a quien en medio de las disculpas intentamos contar lo que habíamos presenciado en nuestra aventura por el panteón. La abuela sintió en todo momento, aceptando nuestro relato, como si ella conociera de lo que habíamos visto, y nos dijo que ese era precisamente el temor que tenían ella y el abuelo, pues en ese panteón, todos los viernes, un cura, que decían había sido sepultado ahí, salía de su tumba a confesar a almas arrepentidas que aún penaban por su falta de arrepentimiento. Esa noche y las que siguieron, ya nos fue imposible conciliar el sueño. Dormíamos a ratos y en lo sucesivo nos negamos a regresar sin nuestros padres a la calera. Con los años, nuestros abuelos partieron y mis primos Nacho, Juan y yo nos cercioramos de que fueran sepultados en el nuevo panteón al sur del pueblo, donde seguramente no había un padrecito llamando almas a sus tumbas. ¿Qué les pareció, amigos? Cuéntenos sus historias. Nos vemos el próximo miércoles.